noches a todas. Me da gusto ver los rostros y los nombrecitos conocidos. Este, qué bueno es que podamos reunirnos, aunque cada uno está en su casa o en su ciudad, que podamos tener como este tiempo en el que podemos tener comunión unas con otras, ¿no? Aunque sea a través del Zoom. Bueno, pues yo sé que la gran mayoría de todas las que estamos aquí somos mamás, ¿verdad? Tenemos alguna que otra joven entre nosotras, pero el, el, el grueso de este grupo somos mujeres adultas y casi la mayoría ya hemos sido mamás. ¿Y cuántas de ustedes saben que cuando uno se embaraza gana peso? ¿Verdad que sí? Qué lindo. Bueno, no mucho, pero es así. Y por regla general, en los embarazos hay una ganancia de peso. Ciertamente hay algunos embarazos que son diferentes. Hay embarazadas que vomitan todo el primer trimestre y no ganan mucho peso a lo largo del embarazo, pero por ejemplo los embarazos gemelares son unas super pancísimas, ¿no? O sea, la ganancia de peso es mayor que en un embarazo eh, de un solo bebé. Pero en términos, vamos a decir, generales, la ganancia de peso del embarazo va de entre los 11 a los 16 kilos. Y este kilo, pues no es nada más porque uno coma mucho. Obviamente ese peso extra está constituido por el peso del bebé, la placenta y otros líquidos. El bebé puede llegar a pesar de entre 3 a 3 kilos y medio, hablando de la generalidad, porque hay bebés que son más grandes. La placenta que llega a pesar hasta 1,5 kilos. El líquido amniótico, que más o menos se calcula, pesa 1 kilo. El útero aumenta de tamaño y al final del embarazo o cerca del final del embarazo alcanza un peso de 1 kilo también. El tejido mamario puede aumentar e ir desde los 400 a los 400 gramos hasta alcanzar el peso de 1 kilo. La sangre, el volumen sanguíneo también aumenta, llega a representar ese aumento entre 1 y 1,5 kilos. Y también los depósitos de grasa aumentan porque van a ser la reserva de donde se va a producir, bueno, de donde se va a tomar la energía para producir la leche del bebé. Y ese aumento en los depósitos de grasa y los fluidos corporales puede ser de hasta 3,5 kilos, o sea, es un montón. Entonces, ese es 11 o 16 kilos que se pueden llegar a ganar en el cuerpo, pues están compuestos por todos esos elementos. Y yo sinceramente espero que en sus embarazos les haya ido mejor que a mí, porque yo con mi primer embarazo era una versión femenina del Michelin. Yo me sentía así como globitos por aquí, globitos por allá, rollitos por todos lados, como un globito de Cantoya. No me quedó nada flaco, más que el cabello. Era así, como una cosita súper hinchada, grandota, como una gran ampolla. Mucho líquido, tenía muchísimo líquido. En cuanto nació mi hijo, al otro día yo ya, así como que ya había perdido como 10 kilos. Pero aunque hubo un cambio externo o en mi apariencia tan notorio, solamente había ganado 16 kilos, pero yo me sentía como si hubiera subido 30, porque soy bien pequeña. Entonces, en una persona como yo, 500 gramos se notan muchísimo. Y a mí me súper urgía como que sacarme todo ese peso de encima. No me quedaban mis zapatos, no me quedaba nada. Todo el tiempo andaba en pura chanclas, puro croc, y perdí como que todo mi glamour, ¿no? Pero gracias a Dios me fue mucho mejor en mi segundo embarazo. Y cuando uno ha sido delgada por mucho tiempo, de pronto tener tanto peso extra hace que te sientas muy incómoda, como que no eres tú, como que tienes un cuerpo que no es tu cuerpo. Y ese era mi caso. Y por eso yo estaba así como que desesperada ya, porque naciera el bebé, pero también por quitarme como el peso que me había quedado después de que nació el bebé. Y pasó, fue algo muy rápido porque a través de la lactancia pude
perder todo el peso que había ganado y otro extra. Pero todo esto nos lleva, mis hermanas, o el punto es que aunque ganamos mucho peso en un embarazo, pues es necesario, porque se está produciendo una vida en nuestro interior, ¿verdad? Y yo sentí que todo eso, ese calvario, había valido la pena cuando finalmente tuve a mi bebé en mis brazos. Y ahora que ya es un quinceañero, pues es él el que me carga a mí. Entonces ya comienzo a cosechar los frutos de todo el esfuerzo invertido en ese embarazo. Pero fíjense, les voy a dar un dato informativo. En el año 2023 se reportó en China el tumor maligno más grande que hay hasta el día de hoy reportado. Un tumor ovárico, adivinen de cuánto peso, de cuánto era el peso. Ni más ni menos que 62 kilos. Es un tumor de proporciones épicas. Pero yo creo que ustedes se imaginen traer 62 kilos cargando en el vientre. Si con 16 kilos o hasta 20 que puede a veces alguien ganar durante un embarazo, ¿cómo uno se siente? Ahora imagínense traer 62 kilos en el vientre. Yo creo que muchas de las que están conectadas no pesan ni siquiera 62 kilos. Pero vamos a pensar, yo peso 55 kilos. Piensen en mí. Imagínense despertar en las mañanas conmigo abrazada de ustedes, ¿no? Y que tengan que llevarme cargando cuando van al baño, que tengan que traerme cargada como koala cuando cocinan, o que, por ejemplo, se les cae algo y tienen que agachar para recogerlo. Imagínense agacharse conmigo cargada. ¿Verdad que no sería fácil? ¿Verdad que la vida sería muy difícil conmigo amarrada a ustedes? Obviamente sería muy, muy, muy complicado hacer todas las cosas que uno hace en la vida diaria con un peso así sobre uno. Porque el peso extra siempre va a generar incomodidad y agotamiento. Pero además de eso, en el caso de este tumor, las implicaciones que tiene para la salud, ¿no? Por eso yo digo que son 62 kilos mortales. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta. Si este fuera su caso y les ofrecieran la oportunidad de extirparles ese tumor, ¿ustedes aceptarían? Yo quiero pensar que sí, porque no las veo a todas. ¿Y como cuánto tiempo les tomaría pensarlo? Me imagino que sería inmediato, ¿no? O sea, que inmediatamente dirían, yo, sí, yo, ya, por favor, quítenmelo. Bueno, pues yo les tengo una buena noticia porque hoy tenemos la oportunidad de perder algo de peso. ¿Y cuántas quieren intentarlo? Yo sé que todas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué recomendaciones encontramos en la palabra de Dios para perder ese peso extra que tenemos, esos kilos que nos pueden matar y nos estorban. Y vamos, les pido que abran sus Biblias en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 1. Voy a compartirles la nueva traducción viviente. Y dice así. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Y fíjense, el autor de la carta a los Hebreos, en este capítulo, nos recuerda que en la carrera de la fe muchos nos han precedido. Y cuando leemos la lista que nos da en el capítulo anterior, es decir, en el capítulo 11, nos podemos dar cuenta que en poco o casi en nada se podrían comparar las aflicciones que nosotros tenemos, las pruebas que atravesamos, los desafíos que hemos tenido que enfrentar y los obstáculos que se nos han atravesado en el camino con los que esos héroes de la fe tuvieron que enfrentar.
Porque hasta ahora ninguna de nosotras ha tenido que construir un arca, ¿verdad? Ni ninguna de nosotras literalmente ha tenido que entregar uno de sus hijos como ofrenda en un altar. Así que tomando en cuenta eso, el autor nos exhorta a continuar corriendo, haciendo a un lado todo aquello que puede representarnos un estorbo en nuestra carrera de la fe. Y el autor nos dice que algo que puede estorbarnos para poder correr la carrera con libertad es correr con una carga o correr con un peso extra. Porque como vimos, una carga que nos genera cansancio, una carga también nos retrasa y nos impide movernos con libertad, ¿verdad que sí? Y tal vez tú nunca has estado embarazada porque eres una joven quizá, o eres soltera, pero sí fuiste niña. Entonces, yo quiero pedirte que te acuerdes de cuando ibas a la escuela y tu mamá llegaba por ti y tú con tu mochilota, que era más grande que tú, corrías para llegar hasta donde tu mamá estaba. Y yo quiero que te imagines cómo llegabas, ¿no? Que te acuerdes cómo llegabas. Sin duda, llegaba uno agotado, llegaba uno agitado, con la lengua de fuera, y en ese entonces a lo mejor quizá no te dolía nada, porque pues eras joven, pero ¿qué tal ahora? ¿Qué tal ahora las secuelas, no? Esa columna desviada y las rodillas que rechinan no son gratis, no empezaron a tronar de la noche a la mañana solo porque sí, ¿verdad que no? Son las consecuencias de correr con carga, de correr con un peso. Y miren, somos muchas las que hemos emprendido la carrera de la fe y hemos logrado avanzar, ¿cierto? Pero resulta que el ritmo de algunas es más lento que el de otras. Y la razón es esa, la que acabamos de ver, que llevan un gran peso sobre sí. Situaciones del pasado, apego a las cosas de este mundo, falta de perdón, conflictos no resueltos, malos hábitos o malas costumbres, pecados recurrentes, pecados no confesados, pecados que quizá han sido tolerados más tiempo del que debían. Y todas esas cosas pesan y causan una ralentización, un enlentecimiento, una desaceleración. Y no solo eso, sino que a veces te hacen imposible continuar corriendo porque te cansan más rápido que cuando corres ligero. Y yo les pregunto, ¿alguna vez han corrido y se han tropezado? Yo creo que todas, ¿verdad? Entonces todas saben que cuando vas corriendo y tropiezas, generalmente te lastimas al caer, o sea, te causas raspones y heridas. Y cuando alguien se ha caído en una carrera y está herido, pierde impulso. Y el problema viene cuando ves que los demás se han adelantado, porque entonces comienzas a desanimarte y eres tentado a renunciar, a claudicar, a abandonar la carrera. Y por eso muchos pierden la carrera, ¿correcto? Pero mis hermanas, abandonar la carrera nunca debe ser una opción para nosotros. Justo estamos aquí hoy porque no somos de las que retroceden para salirse de la carrera, para perder. Retroceder no es para nosotras las que hemos recibido libertad. No es para nosotras las que sabemos que no corremos simplemente por correr, sino que corremos para llegar a la meta y recibir una corona, un premio, nuestro esperado y anhelado galardón de las manos de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso, mis hermanas, necesitamos perseverar, seguir corriendo sin desmayar y sin perder el aliento. Y la única manera en que podemos lograrlo es justo como el autor nos dijo, quitándonos todo peso que nos agota innecesariamente y nos debilita. Así que necesitamos recordar que todo lo que nos soltemos lo vamos a cargar. Y todo lo que carguemos nos va a pesar. Y todo lo que nos pesa nos puede hundir. Por eso digo que pueden ser kilos mortales. ¿Y quién quiere terminar hundido? Nadie, ¿verdad? Ahora, como ya saben, todas las cosas que se escribieron en la Biblia, para nosotras se escribieron, ¿correcto? Y como también sabemos, ahora que hemos estado
alineándonos al plan de lectura que llevamos en la iglesia. La historia del pueblo de Israel es cíclica y es a la vez un símil de nuestra historia. Así que vamos a ver un poco de la historia del pueblo para entender más la nuestra. Y nos vamos a ubicar en el libro de Éxodo. Y fíjense, en este momento, yo quiero que ustedes piensen que estamos en Egipto. El pueblo está en Egipto. Han transcurrido cerca de 400 años desde que el pueblo de Israel llegó a habitar ahí, gracias al favor que Dios le mostró a José. Y José muere, y resulta que ese faraón que conoció a José también muere, y un nuevo faraón se levanta. Y ese nuevo faraón desconoce a José, no le suena, y este faraón tiene un corazón diferente. Este es un faraón que es malicioso y suspicaz. Entonces, este faraón, al darse cuenta que de aquellas 770 personas, perdón, que llegaron con Jacob, que llegaron con Israel a habitar en Egipto, de pronto se han multiplicado, se han vuelto un pueblo fuerte, se convirtieron en 600,000 hombres y por aproximación, entre mujeres y niños que se sumaron, pues se cree que se convirtieron en 2 millones de personas, más o menos. Entonces, el faraón se imagina que este pueblo que ha crecido tanto, si llegara a asociarse con otros pueblos enemigos, podrían acabar con ellos. Entonces, antes de que cualquier cosa pase, el faraón se apura a ponerles un yugo encima y lo somete para que ni siquiera fuera a pasar por su mente la idea de sublevarse contra Egipto. Entonces, el faraón hace al pueblo de Israel esclavo de Egipto, pero se ensaña con ellos. Y la opresión de su gobierno hace al pueblo de Israel sentirse sofocado, aplastado, al punto de desfallecer. Entonces el pueblo de Israel comienza a clamar con desesperación y Dios escucha el clamor de su pueblo y les levanta un libertador, que es Moisés. Después, con mano poderosa y muchas señales, Dios hace salir al pueblo de Israel de Egipto y les hace salir de manera apresurada. De modo que lo único que ellos pueden llevarse de Egipto cuando salen son panes cocinados sin levadura y las posesiones que pidieron a los egipcios por instrucción de Dios. Y eso fue todo, además de los panderos. Pero no se pudieron llevar ninguna otra cosa de las que tenían en sus casas. ¿Por qué? Porque era necesario que el pueblo no llevara ninguna carga o peso que retrasara su salida o que impidiera su avance. Entonces, ni recuerditos, ni sus prendas más preciadas, ni las cosas que tenían valor sentimental para ellos, o sea, no pudieron sacar ninguna cosa de las que tenían allí. Solo lo que Dios indicó. De la misma forma, Dios nos hizo salir a nosotros del mundo y nos liberó de la esclavitud del pecado, quitando el peso del yugo que el pecado había puesto sobre nosotros. Y lo único que Dios nos permite quedarnos son las cosas que son útiles para su servicio, igual que hizo con el pueblo. Fíjense, lo único que Dios les permitió llevar fue oro, plata, pieles y vestidos, que más tarde serían usados precisamente para la construcción del tabernáculo. Entonces, con múltiples señales y prodigios, el Señor acabó con la vida que ellos tenían como esclavos y los introdujo a una nueva vida como libres. Y estableció la celebración anual de la Pascua para que el pueblo recordara que por su pura gracia el Señor los habría librado de lo que le ocurrió a los egipcios y que con mano fuerte les había sacado del cautiverio. Entonces, el día de la celebración, ellos tenían que comerse todo un cordero. Y si sobraba algo, tenían que quemar la carne porque esa carne era sagrada. No podían permitir que se echara a perder, no podían permitir que se corrompiera.
Y tenían que comerse el cordero acompañándolo con hierbas amargas y panes sin levadura. Como sabemos, la levadura representa el pecado y sabemos que el pecado corrompe todo, echa a perder todo y es un estorbo para nuestra vida. Las hierbas amargas tenían la función de recordarles el gran sufrimiento que habían vivido siendo esclavos en Egipto. Ahora, la intención de Dios al establecer esta celebración de la Pascua no era que ellos remembraran lo pasado para revivir ese resentimiento, ni para que se llenaran de amargura al recordarlo. La intención de Dios era que ellos nunca pensaran en regresar y que revaloraran continuamente su libertad. De hecho, la Biblia nos enseña que Dios toma la ruta más larga para llevar al pueblo con la intención de que ellos no fácilmente pensaran en volverse a Egipto. Dios quería que ellos recordaran celebraran la Pascua y que estuvieran recordando que Dios los había liberado con mano poderosa y se gozaran en el Dios de su salvación y que le brindaran alabanza continuamente y que hicieran un compromiso perpetuo de seguirlo y obedecerlo por el resto de sus vidas de generación en generación. Ahora, también nosotros somos llamados por Dios a recordar no una vez al año, sino todos los días, que fuimos sacadas de una vida de opresión en la que éramos esclavas del pecado. Y eso ocurrió solo por la gracia de Dios, que se manifestó a nosotros por medio de la obra del Cordero Santo, que se ofreció a sí mismo por nosotras para darnos una nueva vida en libertad. Y si se dan cuenta, ni ustedes ni yo hemos perdido la memoria con respecto a todo el sufrimiento que nos provocó la esclavitud del pecado o nuestro pasado. Yo sé que algo que tenemos en común es que muchas veces a lo mejor hemos pedido a Dios que borre de nuestra mente muchas cosas que ocurrieron, muchas cosas que vivimos, muchas cosas que hicimos, pero no pasa. Y mis hermanas, hay una razón para esto. No es para que vivamos cautivas de la culpabilidad o de la vergüenza del pasado o para que vivamos en el resentimiento o en la amargura, sino para que vivamos continuamente en el gozo de su salvación al recordar de todo lo que el Señor nos rescató. Amén. Entonces, la única razón por la cual no hemos perdido la capacidad de meditar en las cosas pasadas es para glorificar el nombre del Señor que nos rescató de ahí. Porque con las memorias pasadas, mis hermanas, solo hay una cosa que podemos hacer y es superarlas. Justo como el apóstol Pablo nos enseña, hay que olvidar lo que ha quedado atrás, extendernos hacia lo que está adelante y proseguir a la meta. Y fíjense, el pueblo de Israel tenía una meta, llegar a la tierra prometida. Y también nosotros tenemos una meta, llegar a nuestro destino final, que es la ciudad celestial. Una morada no hecha de manos, que está preparada para nosotros, ¿correcto? Y de la cual, por la fe, somos ciudadanas. Entonces, ¿qué debemos hacer con lo que pasó antes? O incluso con lo que pasó ayer, o incluso con lo que pasó hace rato. Bueno, debemos procesarlo a la luz de lo que tenemos hoy y de lo que tendremos mañana en y por Cristo. Quizá lo que tú viviste no fue tu culpa porque puedes estar pensando, bueno, pero yo soy inocente, yo no me merecía lo que me pasó, yo no hice nada, yo fui una víctima, ¿no? Y puede ser que no fue nada de eso fue tu culpa, nada de lo que te pasó fue tu culpa. Quizá recibiste un trato injusto y es comprensible que hayas experimentado dolor y frustración y enojo, incluso rencor o amargura, hasta deseos de venganza. Pero pensemos en los israelitas. Mira, los israelitas fueron esclavizados, maltratados, azotados y seguramente sentían todas esas cosas, dolor, frustración, enojo, deseos de venganza. Sin embargo, tuvieron la oportunidad de dejar todo atrás y experimentar la libertad por primera vez en su vida.
¿Y qué era lo más inteligente de hacer en esa situación? Pensemos, permanecer ahí, esperando que llegara la oportunidad para vengarse o para recibir justicia o salir de ahí. Pues obviamente salir. Porque miren, más adelante vemos que Dios se encargó de los egipcios apenas un par de horas después. Y mis hermanas, es así para nosotros también. Tú y yo tenemos que salir, tenemos que soltar y aprovechar la oportunidad que se nos está presentando delante para ser libres, perdonar y dejar que Dios se ocupe de los demás. Si hablaron mal de ti, de tus hijos, si te utilizaron y luego te votaron, o te hirieron o abusaron de ti o de tu confianza, solo suelta el peso. Sigue a Cristo y no mires atrás más que para darle gracias a Dios por haberte sacado de ahí y haberte dado la oportunidad de continuar hoy en la carrera. Y mira, tenemos que enfrentar el hecho de que hay lugares, situaciones o relaciones que eran malas para nosotras. Y si Dios no hubiera permitido que nos hirieran o que nos decepcionaran o que abusaran de nosotros y traicionaran nuestra confianza, qué sé yo, no nos hubiéramos ido nunca de ahí y ahí seguiríamos perdiendo nuestra dignidad y valiosos años de nuestra vida. Así que tenemos que darnos cuenta que algunas heridas que hemos tenido que recibir han servido para hacernos avanzar. Y mire, finalmente por eso estamos aquí, ¿no? Pero para poder seguir avanzando, porque ese es el deseo de cada una de nosotras y es sobre todo el deseo de Dios, necesitamos despojarnos sí o sí del peso del rencor hacia nuestro prójimo o incluso hacia Dios. Porque miren, de todos los pesos que alguien puede llevar, el peso que más llega a estorbar es sin duda el enojo que podemos albergar en nuestros corazones contra Dios. Solo es que es difícil de identificar y mucho más difícil de aceptar, porque, seamos honestas, es absurdo, es ridículo estar enojadas con Dios. Sin embargo, pasa. Y miren, el pueblo salió en medio de grandes señales de parte de Dios, según leemos en el capítulo 14. Y salieron cantando y adorando. De hecho, todo el capítulo 15 es un canto de alabanza y adoración. Pero al poco tiempo, justo en el verso 22, cuando solo habían pasado 3 días, solo 3 días, ellos empezaron a tener sed y llegaron a un lugar donde había agua, pero el agua era amarga y no pudieron beber. ¿Y el pueblo cómo reaccionó? Se amargó y murmuró, porque el amargo siempre saca su veneno. Así es como opera la amargura. Brota como raíz en un corazón, pero termina contaminando a muchos, según vemos más adelante en el capítulo, en ese mismo capítulo de Hebreos, pero en el verso 15. Pero fíjense, en contraste con el pueblo y en contraste con nosotros, ¿cómo responde Dios? Con amor y paciencia. Versículo 25 de Éxodo capítulo 15. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Qué maravilla, ¿no? Era un agua amarga, y de pronto Dios la convirtió en un agua dulce, así como si fuera un agua de horchata. ¿No es Dios bueno? Responde a la necesidad del pueblo malo con algo bueno. ¡Ah, qué maravilla! Pero fíjense, después de esto, el pueblo no estuvo saciado, porque así es el corazón del hombre, insaciable. Y entonces empezaron a tener hambre. Y de nuevo comenzaron a murmurar otra vez contra Moisés y Aarón. ¿Y Dios qué hace? Dios los sigue amando. Dios nos sigue amando a ti y a mí. Y Dios les envía
pan del cielo para desayunar y carne para comer, cenar. Y este ciclo de queja, murmuración, Dios les hace bien, ellos se contentan por un tiempo y luego otra vez, es un ciclo que se repite a lo largo de toda la historia del pueblo. Y mientras estuvieron en el desierto, así vivieron. Quéjese, quéjese, amargándose, murmurando de sus circunstancias, echándole la culpa a sus líderes ante cualquier eventualidad o cuando las cosas no salían como esperaban. Porque así actuamos. Cuando las cosas no salen como esperamos o ante algún obstáculo, buscamos a quién echarle pleito, sobre quién derramar nuestra frustración. Y fíjense lo que les dice Moisés en el siguiente capítulo, en el capítulo 16, en el verso 7. Dice, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Verso 8 al final dice, vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Entonces, ven, sus quejas y sus murmuraciones, su enojo realmente era contra Dios. Pero ellos no lo reconocían, ellos estaban quejándose y murmurando contra Moisés y Aarón, cuando realmente su molestia era contra él. Y así nos pasa a nosotros muchas veces. Hoy podemos estar cantando el poderoso de Israel y echó a la mar los carros del faraón, y mañana, cuando se presenta una dificultad, cuando alguien nos falla, cuando alguien nos hiere, ¿qué hacemos? Nos empezamos a quejar y empezamos a murmurar y nuestro corazón se empieza a amargar contra Dios. Pero fíjense, ¿qué pasó con esa generación murmuradora y quejumbrosa? No pudieron entrar a la tierra prometida. No pudieron llegar a la meta. Y por su culpa, ni Moisés pudo entrar. Porque nunca se deshicieron de su peso y no pudieron continuar corriendo la carrera. Quedaron descalificados. Entonces, si tú te das cuenta que este es tu caso, que tú traes cargando rencor o amargura en tu corazón contra alguien o contra Dios, ¿cómo puedes resolver eso? ¿Cómo puedes despojarte de ese gran peso? Bueno, Hebreos 12:2 nos da la respuesta. Poniendo los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es la prueba más grande de amor, de misericordia, de gracia y de la buena voluntad que Dios tiene para con nosotros. Así que cada vez que te surjan pensamientos que te hagan dudar de los buenos planes, de los buenos propósitos, de la buena voluntad de Dios para ti, lo único que tienes que hacer es poner tus ojos en Cristo, en el Hijo único y amado del Padre, que Él entregó por ti, para salvarte a ti, para restaurarte a ti, para bendecirte a ti y para reconciliarte a ti con Él. Y yo quiero que vean, algunas tal vez mientras lo leyeron lo notaron. El árbol que endulzó las aguas amargas, el pan que cayó del cielo y la carne, todos son símbolos de Cristo, quien transforma nuestras amarguras y sufrimientos en vida y bendición a través de su sacrificio. Yo quiero invitarte, hermana, a que busques en tu corazón, que la enseñanza no se quede solo en algo que escuchaste, sino busca en tu corazón para ver si encuentras que hay ahí enojo o algún tipo de cuestionamiento en tu interior hacia Dios, que probablemente nunca te has animado a admitir. Quizá te has sentido la víctima de los caprichos de Dios. Y la única manera de descargarte de ese peso es confesar tu pecado, arrepentirte y recibir su perdón. Porque como hemos aprendido y estudiado una y otra vez, Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mis hermanas, es cierto que estamos en Cristo y vivimos bajo la gracia.
Pero la gracia opera en nosotros justamente cuando confesamos nuestros pecados y por los méritos de Cristo somos perdonados. Entonces, mis hermanas, nunca podemos atrevernos y permitirnos dudar de la bondad de Dios. Nunca. Las cosas que hayan podido ocurrir en nuestra vida siempre han tenido un propósito, solo es que tal vez tú no lo has entendido. De lo que te hicieron, de lo que te dijeron, de cómo te trataron, Dios no es responsable. Así como no es responsable de todo lo que tú has dicho y de todo lo que tú le has hecho a otros. Porque Santiago capítulo 3, verso 2 nos enseña que todos ofendemos muchas veces y de muchas formas. Nos engañamos, mis hermanas, cuando creemos que nunca le hemos causado heridas a otros. La realidad es que lo hemos hecho de diferentes formas y también hemos decepcionado a la gente muchas veces. Muchas veces lo hemos hecho sin intención, pero muchas otras veces lo hemos hecho con intención. Somos especialistas en hacer comentarios hirientes, en hablar con un cierto tonito y en decir ciertas cositas para incomodar a los demás, pero lo hacemos disfrazadamente, maliciosamente, ¿no? No nos atrevemos a hacer las cosas tan descaradamente, pero sí que lo hacemos. Lo sé porque yo misma he hecho cosas así y también hermanitas me lo han hecho. No estoy hablando de gente de afuera, ¿eh? Estoy hablando para nosotras las que estamos dentro. Aún debemos despojarnos de la malicia que hay en nuestro corazón, mis hermanas. Entonces, por eso no nos debemos de creer la mentira de que somos unas víctimas, ni de las personas, ni de Dios. Es verdad que hay ofensas genuinas, situaciones que nosotros no provocamos, circunstancias sobre las cuales no tuvimos ningún control y de pronto pues cambiaron abruptamente y Dios no desestima ni tu dolor ni el mío producido por estas cosas, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es si habrá algún beneficio para nosotras en vivir cargando con el peso del dolor. La realidad es que no hay ningún beneficio. Y Dios espera que respondamos con fe, creyendo que si soltamos y que si perdonamos, Él nos puede restaurar. Porque el Salmo 147:3 nos dice que Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero tenemos que salir de la autocompasión, de la autoconmiseración para poder correr más ligeras la carrera. A veces pensamos que si soltamos y perdonamos las ofensas es que vamos a liberar al ofensor, pero no es así nunca. Cuando perdonamos y soltamos, nos liberamos a nosotros de la pesada carga del rencor. Así que ahora fíjense, había otra cosa que representaba un peso para los israelitas. Y obviamente también puede serlo para nosotros, y es el temor. El temor, mis hermanas, nos impide muchas veces correr la carrera con una buena velocidad. Éxodo capítulo 14, verso 10 dice: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y fíjense, no solo fue este momento en donde el temor invadió el corazón de los israelitas,
sino cuando empiezan a pasar las cosas, los eventos maravillosos y asombrosos en Egipto, es decir, las plagas que Dios envía, pues al principio ellos tuvieron temor porque la mano de Faraón se endureció sobre ellos y ellos dijeron, no, ya, mejor ya, déjanos que nos quedemos aquí, porque la cosa se está poniendo demasiado difícil para nosotros. Por eso ellos le recuerdan eso aquí a Moisés, ¿no? ¿No te acuerdas que te pedimos antes que pararas, que ya no hicieras nada? Porque esto iba a pasar, nos iban a venir a matar. Y entonces en Éxodo capítulo 2, verso 23, del verso 23 al 24, ¿no? Dice que ellos clamaron a Dios, que ellos lanzaron alaridos de angustia. Era un llanto y un llamado colectivo que ellos como un solo pueblo le estaban haciendo a Dios pidiéndole auxilio. Tenían tanto temor que ya se les había olvidado que el faraón ni siquiera les permitía conservar a sus bebés, ¿verdad? Vemos que había 2 parteras que Dios usó para salvar a los israelitas, o a los hebreos, porque la instrucción del faraón era que si nacía un varón, ellos lo mataran. Entonces, tenían miedo y ellos ya habían olvidado que ellos mismos le habían pedido a Dios que los salvara, porque necesitaban salir de allí. Pero el temor estaba representando un peso que los estaba frenando, que los estaba deteniendo, estaba haciendo una carga que les estaba impidiendo avanzar hacia su libertad. Y para poder continuar, ellos necesitaban poner toda su confianza en Dios, dejar de temerle a los egipcios y poner todo su temor en Dios. Y mis hermanas, también nosotras necesitamos, para poder avanzar, poner nuestros ojos en Dios y no en nuestras debilidades. Porque ver lo que no tenemos o ver lo que tenemos es lo que nos va a llevar a estar bajo el peso del temor. Y tenemos que tener claro que lo que Dios nos está pidiendo es que sigamos corriendo en la carrera, confiando en que Él se va a encargar de que nosotros lleguemos a la meta. Porque escrito está que fue Él quien comenzó la buena obra en nosotros y es Él el que la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, mis hermanas, debemos confiar, Dios no nos va a abandonar en obra negra. Él no nos va a abandonar en medio de la carrera, pero tenemos que mantenernos creyendo porque la carrera que corremos es una carrera de fe. Entonces, si yo intento correr la carrera y llegar a la meta en mis propias fuerzas, obviamente no me van a alcanzar y no lo voy a lograr. Para eso yo necesito la fe, para poner los ojos en aquel que es más fuerte que yo. Y mis hermanas, no es un error que reconozcamos nuestras incapacidades o debilidades delante de Dios. Lo que está mal es que nuestro temor sea mayor que nuestra confianza en Dios. El error está en ver más nuestra pequeñez que a Dios y su grandeza, que a Dios y su poder. Pedro iba bien caminando sobre el agua. Nada más quitó los ojos de Jesús y se hundió por el peso de su temor. Así que tenemos que avanzar sabiendo que no hemos recibido un espíritu de temor, sino uno de poder, de amor y de dominio propio. Amén. El capítulo 14 de Éxodo nos dice que el pueblo de Israel llevaba niños y ancianos, mientras que los egipcios los perseguían con carros de guerra y caballos. Y hasta aquí como que, pues la verdad, el panorama se ve desesperanzador porque no está nada pareja la escena, ¿verdad? Pero también nos dice que el Señor hizo volver toda el agua del mar sobre ellos, de modo que quedaron sepultados, fueron cubiertos por las toneladas de agua y no quedó ni uno. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Todos y cada uno de los israelitas caminó por en medio del mar en seco. Y llegaron todos al otro lado.
Así que, aunque no tenían ni carros ni caballos, Jehová de los ejércitos estaba con ellos. Y miren, Dios deliberadamente escogió a los que el mundo considera débiles para avergonzar a los que el mundo considera fuertes, según Primera de Corintios, capítulo 1, verso 27. Nuestras debilidades, mis hermanos, sin duda pueden ser un peso para nosotros, pero jamás son una limitante para Dios. Dios escoge obrar en nosotros justamente por nuestras debilidades más que por nuestras capacidades. El apóstol Pablo entendió muy bien esto. Y en 2 de Corintios, capítulo 12, versos del 7 al 10, él nos muestra cómo pensaba que él podría llegar a ser más eficiente en su ministerio si el Señor le retiraba eso que él consideraba algo que lo limitaba, una debilidad, vamos a decir, ¿no? Pero Dios, ¿qué le dice? Dios le dice lo siguiente: debe bastarte mi amor, debe bastarte mi gracia, porque mi poder se manifiesta más cuando la gente es débil. Entonces Pablo dice, por eso ahora que lo sé, de muy buena gana me siento orgulloso de mis debilidades. Gracias a ellas se muestra en mí el poder de Cristo. Desde que sé que lo que sufro lo sufro por Cristo, me siento feliz por mis debilidades, los insultos, las privaciones, las persecuciones y las dificultades. En efecto, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Dios, mis hermanas, no espera que nosotras seamos la gran cosa. Él espera que desarrollemos una gran dependencia de Él y que nuestra dependencia sea vitalicia, es decir, de por vida. Esa es la única expectativa que Dios tiene acerca de nosotros. Pero a veces, mis hermanos, nosotros cargamos el peso de las expectativas humanas porque pensamos que vienen de Dios. Y ese, mis hermanas, es otro gran peso del que necesitamos despojarnos. Porque todo el mundo tiene expectativas de nosotras. Las personas, nuestra familia, la gente a nuestro alrededor que sabe que somos cristianas, esperan que seamos infalibles. ¿Pero acaso eso será posible? Claro que no. Es imposible que no fallemos. La pregunta es, ¿espera Dios que nunca fallemos? Él sabe que somos polvo. La expectativa de Dios no es que no fallemos, sino que nunca dejemos de depender de su gracia. Dios espera que seamos buenas administradoras de sus bienes y que confiemos en su perfecto plan, que demos fruto aplicando lo que aprendemos y que todo lo que hagamos sea hecho con amor para la gloria de su nombre. Amén. Les dije que iba a ser un mensaje corto. Así que les pido que me acompañen a orar, mis hermanos. Padre Dios, te damos gracias por tu gran amor, por toda la paciencia que tienes para con nosotras, porque somos muchas veces desesperantes, Señor. Nos enseñas una y otra vez lo que quieres que hagamos y nosotros somos expertas en acumular conocimiento y no ponerlo en práctica. Y por no ponerlo en práctica es que empezamos a acumular peso que nos aplasta, peso que nos impide avanzar, peso que nos impide crecer y madurar y dar fruto. Nos volvemos infructuosas y pesadas. Y un cristiano que no da fruto y que no avanza es un cristiano que no lleva gloria a tu nombre, Señor. Es un cristiano que hace que los demás se cuestionen si verdaderamente en ti hay poder, si verdaderamente el evangelio transforma vidas, si verdaderamente hacer lo que tú dices produce una vida exitosa en ti. Y nosotros no podemos permitirnos eso, Señor. No podemos permitirnos no honrar tu nombre.
Por eso hoy, Señor, queremos reconocer si alguna de estas cosas que hoy hemos mencionado son un peso que nos está deteniendo y estorbando para poder correr ligeras la carrera de la fe. Queremos pedir la asistencia de tu Espíritu Santo mostrándonos qué onda con nuestro corazón, cuál es la realidad de nuestro corazón. Queremos pedir que tu Espíritu nos ayude a identificar si alguno de estos pesos está en nosotros, porque queremos perder ese peso y avanzar hacia ti, avanzar hacia esa recompensa que está esperándonos. Y queremos tomar esa corona un día y llevarla y arrojarla a tus pies. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos porque no queremos seguir en la misma condición. Si hay aquí alguien que no ha podido avanzar, que no ha podido extenderse a lo que tú le has llamado a hacer por causa del temor, ayúdala a liberarse de ese peso, entendiendo que nada esperas tú que hagamos en nuestras propias fuerzas, sino que todo lo que tú quieres que hagamos lo podemos hacer en Cristo, quien nos da la fortaleza para lograr las cosas. Si hay alguien aquí, Señor, que continúa reteniendo enojo o rencor contra alguien, ayúdale a entender que necesita perdonar. Porque cuando tenemos un estorbo de ese tipo, un peso de ese tipo en nuestros corazones, nuestras oraciones son estorbadas. Y no podemos recibir todo lo que tú quieres darnos. Y no logramos experimentar la plenitud de gozo, la plenitud de paz, la plenitud de dicha. Porque la amargura contamina nuestro corazón, nos impide disfrutar de tu gran amor. Si hay alguien, Señor, que está cargando con el peso de sus errores del pasado, condúcela al arrepentimiento verdadero, que es un cambio de actitud, de pensamiento y de estilo de vida, para que pueda experimentar la vida plena, el perdón total de sus faltas. Y todo peso que no mencionamos hoy, pero que esté sobre la vida de alguna de mis hermanas, te pido que tu Espíritu Santo le muestre y me muestre para poder despojarnos y correr ligeramente y exitosamente la carrera que tenemos por delante, cuya meta es estar contigo, Señor, es llegar a ti y vivir contigo por siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.